Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bueno, vamos a continuar con nuestros subtemas de nuestro tema principal, que son funciones reales de varias variables. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de regla de la cadena. Vamos a tomar dos, el que es el de regla de la cadena, y vamos a hablar también sobre derivadas de orden superior. Cuando nosotros trabajamos con la regla de la cadena en una variable, nosotros utilizábamos esta idea de regla de la cadena para generalizar algunas expresiones como esta, por ejemplo, como y igual a x más 5 a la 100. Nosotros hacíamos un pequeño cambio aquí en la variable y a esta función la nombrábamos como y igual a, en este caso, igual a u a la 100, ¿sí? Pero nosotros sabíamos que por este cambio u valía en este caso x más 5, ¿ok? Entonces, nosotros, en lugar de derivar toda esta función algebraica, esta ecuación 1, por así llamarlo, nosotros ahora derivamos una nueva función, pero para que en este caso la derivada se cumpliera de manera agradable a lo que nosotros estamos viendo con respecto a la variable x, pues utilizábamos la regla de la cadena, que estaba definida así, ¿no? Yo quería calcular la derivada de y con respecto de x, que esto es lo que haríamos en 1. Sin embargo, nosotros lo hacíamos a través de derivar y con respecto de u, o sea, derivar esta función y multiplicarla por la derivada de u con respecto de x, ¿ok? Si nosotros seguíamos este proceso, pues ya nosotros obteníamos este resultado. Vean que si yo cancelo los diferenciales de u, me queda de y sobre dx, y pues bueno, vendría siendo la derivada que nosotros tenemos. Ahora, para la función f, que va a depender de dos variables, en este caso x y y, estamos suponiendo que ahora x y y están siendo funciones que dependen de u y de v a su vez. Asimismo para y, ¿sale? Y es una función de h que depende de u y de v. Entonces, si yo quiero calcular la parcial de z con respecto de u, aquí vamos a suponer que en el caso de lo que está en rojo, x estaba guardado, ¿no? O sea, y igual a u. Imagínense si yo les decía y es igual a u a la 100, pero quiero que deriven de y con respecto de x. Pues ustedes van a ver que esta x andaba por acá escondida, ¿sale? Entonces, algo similar con esta parte, ¿no? La u o la v que nosotros vamos a querer derivar, pues son funciones que están por ahí ocultas dentro de la función x y de la función y. La primera parte, si se dan cuenta, se parece mucho a lo que es, en este caso, nuestra regla de la cadena, muchísimo. De manera, digamos, por separado la podemos observar de esta forma. Solamente que para calcular la derivada de z, que es la función que yo tengo aquí, z es igual a f de x, y quiero calcular u, pues voy a tener que derivar x, y luego derivar x con respecto de u, luego derivar z con respecto de y también derivar y con respecto de u. O sea, que este caso nosotros todavía le vamos a aumentar otra parte más. Y observen que aquí es derivada de z con respecto de x. En la segunda fórmula se sigue cumpliendo, sigo teniendo esa derivada, pero lo que va a cambiar ahora va a ser que vamos a derivar con respecto de v y no de u como en el caso anterior, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que sus reglas de derivación ordinaria pues son las que deben de estar muy bien cimentadas para que ustedes puedan trabajar de esta forma, ¿ok? Entonces, me pide calcular estas dos derivadas, la derivada de z con respecto de u y la derivada de z con respecto de v. Voy a escribir lo que serían nuestras fórmulas, ¿ok? Para que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer. La derivada de z con respecto de u es igual a derivar z con respecto de x. Les recuerdo, esta es la formulita que va a multiplicar a la parcial de x con respecto de u más. Ahora ya lo hicimos con x, voy a hacerlo con y. La derivada de z con respecto de y, que multiplica la parcial de y con respecto de u, ¿ok? Esta es nuestra fórmula. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos. Para la primera parte yo necesito saber quién es la derivada de z con respecto de x, ¿ok? Derivada de z
con respecto de x. Voy a derivar, voy a ver la función. Z es esta función. Entonces la derivada de z con respecto de x sería solamente 2x. ¿Ok? Lo demás es constante. Y la parcial, esto ya lo tenemos acá. ¿Ok? Ahora, de la derivada de x con respecto de u, pues tengo que buscar la función x, que es esta que tengo acá, que la estoy poniendo en azul. Y me dice que la parcial, la voy a poner acá. La voy a poner acá abajito. La derivada de x con respecto de u es, tengo que derivar e a la 2u menos 3b. ¿Ok? Esta es una derivación muy sencilla que me quedaría 2e a la 2u menos 3v. ¿Ok? Lo que estoy derivando, la exponencial queda igual junto con su potencia, que es lo que estoy poniendo, y solamente derivo 2u menos 3b, que sería la derivada de 2u, es 2, ¿sí? Porque estoy derivando con respecto de la variable u. Bueno, ya tengo la primer parte. Ahora, vamos con la segunda parte de esta fórmula. Necesito calcular la derivada de z con respecto de y. Ahora, regreso otra vez a la variable z, derivo con respecto de y, me quedaría menos 3y cuadrada, porque x cuadrada sería constante. Y bien, continuamos, nos dice que la derivada, que sería esta, la derivada de y con respecto de u, pues en este caso sería derivar ahora y. ¿Quién es y? Pues y es esta función. La derivada de seno, vean que aquí tengo que utilizar regla de la cadena de manera ordinaria, que nosotros ya sabíamos. La derivada de seno es coseno de u cuadrado menos v cuadrada, en este caso por lo de adentro, pero es con respecto de u, solamente sería 2u, ¿ok? Entonces vean que aquí yo ya tengo los resultados, digamos, por separado de cada una de estas partes de nuestra fórmula en general. Entonces voy a poner aquí nuestro resultado. Sería la parcial de z con respecto de u, y empiezo a pegar los resultados, ¿sale? Sería derivada de z con respecto de x es 2x, que multiplica a la derivada de x con respecto de u, que es la que está aquí abajo. ¿Ok? Sería 2e a la 2u menos 3b. Más la derivada de z con respecto de y, que me dio menos 3y al cuadrado. Y la derivada de y con respecto de u, coseno u cuadrado menos v al cuadrado, 2u. Y cierro. Vamos a hacer las operaciones aquí y pues ir acomodando lo más que se puedan las variables. Me quedaría 4xe a la 2u menos 3v. ¿Ok? Aquí vean que tengo un signo menos, sería menos, y lo único que puedo multiplicar es el 3 por 2, que sería 6u y cuadrada coseno de u cuadrada menos v cuadrada, ¿ok? Y esto, bueno, pues es el resultado de la primer parcial que nos está pidiendo con respecto de u. Esto lo voy a poner aquí una pequeña línea de división, porque esto correspondería a la primer variable que nosotros tenemos acá, derivada de z parcial con respecto de u, ¿ok? Entonces, ahora vamos a realizar pues lo mismo, pero para la siguiente derivada, ¿sí? Pero va a ser con respecto ahora de v. Vamos a derivar z con respecto de x por la derivada de x con respecto de v. Aquí es donde cambia realmente la función. Si ustedes copian de nuevo la fórmula, vean que la segunda parte de este producto es donde empieza a cambiar. La primera parte es exactamente la misma, de hecho es la parte verde, que es la que voy a seguir utilizando. Y la derivada de z aquí con respecto de y multiplica a la parcial de y con respecto de v. ¿Ok? Entonces, ya no me voy a gastar en calcular lo que esté en verde, porque eso es lo mismito que voy a utilizar. Lo que sí voy a necesitar es cambiar lo que está en azul, porque ahora va a ser la derivada de x, pero ahora con respecto de v, ¿sale? Entonces me voy a ver quién es x, regreso. Me dice que es e a la 2u menos 3b. Derivo solamente menos 3b, que es lo que voy a multiplicar acá. Menos 3 e a la 2u menos 3b, ¿sale? Eso es lo que es la derivada de x con respecto de v. Y me falta por fórmula esta parte también, que sería la derivada de y con respecto de b.
veo quién es y, sería coseno. Aquí voy a poner lo que está adentro, mi argumento, que es u cuadrada menos v cuadrada por lo de adentro, que es menos 2v, ¿ok? Y bueno, ya tengo estas dos partes, vamos a unir todo en la fórmula, voy a poner el resultado en negro, me quedaría la parcial de z con respecto de v, sale la parcial de z con respecto de v, pues tengo que multiplicar esta, bueno, lo voy a escribir y ahorita ya nada más hacemos las operaciones, menos 3e, 2u menos 3b, aquí es v, más menos 3y que multiplica a coseno de u cuadrada menos v cuadrada menos 2, aquí, ya no se ve, menos 2b, ¿vale? Menos 2b, ahorita acomodamos. Esto me daría 2 por 3 me da menos 6x a la 2u menos 3v. Aquí va a tener un menos, con este menos va a ser más, ¿sale? Sería más 6. Y que tenemos acá, de hecho y cuadrada, aquí me faltó por este cuadrado que tenemos acá, sería 6y cuadrada, v, la v que tenemos aquí de este lado, que se llega a distinguir muy poco, y bueno, ya la función coseno, ¿sale? Coseno de u cuadrada menos v cuadrada, ¿sí? Y esto es la parcial de z con respecto de v, ¿sí? Estamos aquí utilizando estas fórmulas, a veces si pueden razonarlas sería mucho mejor que pudieran ustedes aprendérsela, porque aquí solamente estoy manejando dos variables, x y y para z, y dos variables, u y v, tanto para x como para y, ¿sale? Entonces, si nosotros vamos aumentando de variables, bueno, la fórmula se va complicando un poquito más, y pues para esto lo que vamos a hacer es trabajar con estas cosas que nosotros les llamamos pues diagramas de árbol, ¿ok? El caso anterior o lo que nosotros hicimos ahorita de manera anterior lo puedo esquematizar en esta parte para que ustedes puedan decir, bueno, yo necesito calcular la derivada de z con respecto de u o de v, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál sería la fórmula a seguir, no? Porque aquí, bueno, yo les di nada más fórmulas, pero podríamos todavía generalizar más esta situación. Estoy poniendo de manera original, tengo z, con el ejercicio que tengo aquí, z depende de x y de y, si se dan cuenta en esta parte, depende de x y de y x y y dependen de u y de v. Entonces z depende de x y de y a su vez x depende de u y de v, lo mismo que y depende de u y de v, ¿ok? Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, para z, voy a hacer la parcial de z, o sea, esta línea me va a relacionar la parcial de z con respecto de x, ¿sí? Por la x que nosotros tenemos acá. Y de este lado sería la parcial de z con respecto de y, ¿sí? Por la variable y que nosotros tenemos acá. Ahora, en el siguiente nivel, tendría la parcial de x con respecto de u, ¿sale? Esta es la que nosotros tendríamos acá. Y de este lado tendríamos la parcial de x con respecto de v, ¿sí? Entonces vean que aquí cerramos como el ciclo con las x. Y para y, esto sería la derivada de y con respecto de u. Y de este lado la derivada de y con respecto de v, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos acá en esta parte. Bien. Podemos simplificarlo. Probablemente sí, z dependa de x y de y, pero x, por ejemplo, solamente depende de la variable t. Podemos tener un esquema similar. Entonces aquí tendríamos la variable, la parcial, perdón, de z, que depende de x, y la parcial de z, que depende de y. Para abajo tendríamos únicamente la parcial de x, que en este caso la vamos a derivar con respecto de t. Y de este lado tendríamos y, la parcial de y con respecto de t. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos trabajar con los diagramas. Sería, de hecho, lo que vamos a estar trabajando. Para lo que se nos pida, vamos a tener aquí nuestra función. Dependiendo de las variables que nos den, nos van a pedir encontrar alguna parcial en especial y vamos a utilizar regla de la cadena. Pero para esto, pues nos vamos a estar apoyando de esta parte de nuestra
de nuestro diagrama de árbol, ¿ok? Entonces vamos a checarlo con este ejemplo para que nosotros podamos, bueno, digamos como que partir de cero, ¿sale? Aquí para estas funciones nos pide que localicemos, que encontremos la derivada de r con respecto de u, ¿ok? Y que localicemos la derivada de r con respecto de s. Observen que la función r, ¿no? Digamos que la de hasta arriba, aquí de hecho tendría que modificar porque no es z, es r, ¿sale? R depende solamente de x, de y y de z, aparentemente, pero a su vez x, y, z dependen de u, de v y de s. Así, por ejemplo, y solamente depende de u y de v, y z de u, de v y de s. Entonces, nuestro diagrama, como son tres variables ahora, ¿vale? Lo vamos a poner de esta forma. Aquí sería x, y, z, ¿sale? Ya estamos cumpliendo con esta primera parte de la función y a su vez esto es u, v y s. Para y voy a poner lo mismo, a lo mejor aquí porque s estaba multiplicándose por 0, no sé, u, v y s, y aquí otras tres ramitas sería u, v y s, ¿sale? Va a decir, híjole, todas esas derivadas tenemos que calcular. Bueno, me está pidiendo, lo voy a cerrar con rojo, me está pidiendo la derivada de r con respecto de u. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir el camino, voy a tomar aquí ¿sí? Llego a x y en x me voy a ir en la rama donde esté la variable u. ¿Por qué razón? Porque estoy derivando con respecto de u. Lo mismo voy a hacer con y. Voy a seguir este camino y voy a seguir el camino de la u. ¿Vale? Aquí tendríamos esto. Voy para z, llego a z y me voy por el camino de la u. ¿Sale? Entonces quiere decir que de acuerdo a lo que nosotros estamos ya viendo de las variables, esto sería la parcial de r con respecto de x, ¿están de acuerdo? Esto sería la parcial de x con respecto de u. Aquí tendríamos la parcial de r con respecto de y aquí sería la parcial de y con respecto de u. Aquí es la parcial de z, perdón, de r, porque es r el que tenemos acá, con respecto de z, y en este nivel sería la parcial de z con respecto de u. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula para este caso? Vean que no tengo que usar ni v ni s, porque solamente estoy derivando con respecto de u. Bueno, para que yo pueda calcular la derivada de r con respecto de u, tengo que hacer la suma entre productos y sumas de lo siguiente. Sería la parcial de r con respecto de x, la parcial de x con respecto de u. Esto es del primer caminito que estoy haciendo acá, más, ahora sería la parcial de r con respecto de y, que multiplica a y con respecto de u. O sea, me estoy yendo en este sentido para el segundo término, más, y ahora voy con la tercera, que es la parcial de r con respecto de z, que multiplica, ahora sería esto, la parcial de z con respecto de u. Vean que todas las derivadas que están dentro de esas parciales, en esta parte, pues corresponden a la variable u, porque yo quiero trabajar con la variable u, ¿ok? Entonces hay que calcular estas derivadas que nosotros tenemos acá, siguiendo esta formulita, ¿ok? Vamos a ver. Para esta parte tenemos que la derivada de r con respecto de x es igual a 2x. Esto voy a ponerlos del primer nivel, ¿sale? La derivada de r con respecto a y es igual a 5y a la cuarta por z cúbica. Si observamos la función, tendría que derivar esto y z cúbica es una constante, la constante está multiplicando y por lo tanto va a quedar. Y la parcial de r con respecto de z es igual a 3y a la 5 z al cuadrado. Aquí lo que se derivó es z cúbica y ya la 5 queda
normal, ¿sale? Esto es del primer nivel, son estas derivadas que voy a encerrar, las que acabo de localizar, ¿sale? Estas son las que tengo acá, que corresponderían a la primera parte de los factores que tienen acá, ¿sí? Y ahora tendría que derivar x con respecto de u, tengo que derivar y con respecto de u y derivar z con respecto de u. Estas son las que me faltan, las que estoy poniendo en azul y que voy a colocar aquí en azul. Entonces, la parcial de x con respecto de u, ¿sale? Aquí también es, utilizando la idea que nosotros ya tenemos de derivación parcial, b por e a la 2s, la derivada de y con respecto de u es igual a 2u y la derivada de z con respecto de u es igual a coseno de u bs cuadrada. Como es con respecto a u, bueno, va a quedar la constante que es bs cuadrada, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya podemos sumar esta parte, entonces sería la derivada de r con respecto de u es igual a, ya voy a utilizar la sustitución, de hecho si se dan cuenta aquí las acomodé con sus respectivos productos, ¿sale? Entonces ya nada más podríamos simplificarlo todavía más, me quedaría 2xve a la 2s más 5 por 2 me daría 10u, y a la 4, z a la 3, más, y aquí multiplicaría, bueno, no hay número con qué multiplicar, me queda 3y a la 5, z al cuadrado, bs cuadrada, coseno de u, vs cuadrado, ¿ok? Esta sería la solución de esa derivada que nosotros tenemos parcial. Ahora, voy a regresarme a la diapositiva porque me pide, ¿sí? Me pide, lo voy a poner en otro colorcito, porque nos dice que la derivada de r con respecto de z también la tengo que calcular. La voy a poner aquí en moradito, ¿ok? Y es con respecto de ese. Voy a seguir los mismos caminos, voy a seguir el camino que tenía aquí en rojo, lo estoy sobreponiendo, pero ahora en lugar de aquí en esta parte irme hacia u, me voy a ir hacia s, ¿sale? Aquí sería la derivada parcial de x con respecto de s. Aquí voy a seguir este mismo camino a y, llego a y, pero voy a elegir el camino para irme sobre la variable s. Esta sería la parcial de y con respecto de s. Y para el tercer caminito seguimos a z, ¿sale? Llegamos a z, nos vamos hacia esta parte y tendríamos lo que es s. Esto sería la parcial de z con respecto de s. Vean que los del primer nivel, lo que está en verde, pues siguen siendo las mismas. Por eso les decía que nada más los íbamos a hacer una sola vez. Y lo que está ahorita en morado, perdón, aquí sería s y s. Y lo que está en morado es lo que nosotros vamos ahora a calcular. ¿De quién? Pues vamos a derivar x, y y z, pero con respecto de la variable s. Entonces, continúo. Aquí la derivada de x con respecto de la variable s es 2uve a la 2s. Esa es la primera función. La derivada de y con respecto de s es igual a menos v al cuadrado. Y la derivada de z con respecto de s es igual a coseno de uvs cuadrada, que multiplica a 2s, porque aquí estamos derivando s al cuadrado, ¿ok? Aquí es s, no 25, es s. Entonces, como lo del primer nivel que era en verde no se repite, pues ya nada más lo tengo que multiplicar por lo moradito, que yo lo estoy poniendo así para que se pueda distinguir, y ya puedo acomodar la derivada, ¿no? Toda la fórmula. Ustedes pueden obtener la fórmula también como lo hicimos en la primera parte, y esto nos quedaría, tengo que multiplicar 2x por 2uve a la 2s, me daría 4x uve 2s, más, tengo que multiplicar 5y a la 4z3, lo que está aquí en verde, por menos v. Esto me daría menos, de hecho aquí ya tendríamos que acomodar esta línea, ya de una vez el valor
Ok, entonces sería menos 5y cuartas z cúbica. Como todo se está multiplicando, pueden acomodar ustedes si buscan de una vez las variables o después hacer el acomodo. Y finalmente me quedaría más 3y a la 5 z cuadrada. Aquí por el 2, entonces esto me podría dar un 6. Aquí antes de, vean que esto se puede hacer. Este 3 y este 2 que tengo aquí me daría un 6. Me daría un 6, entonces aquí sería 6 ya la 5 z cuadrada s coseno de uvs cuadrada, ¿ok? Y aquí tengo otra solución. Así es como nosotros tenemos que resolver este tipo de problemas cuando nos dan función y dentro todavía de eso nos vuelven a dar otra función, ¿ok? Entonces, continuamos. No tenemos más espacio. Tenemos el siguiente tema que son derivadas de orden superior. Estas, bueno, ustedes ya las han trabajado de forma muy práctica en las derivadas ordinarias, que era volver a derivar y volver a derivar lo que ya teníamos en esta parte. Aquí lo que quiero rescatar es en sí la notación y la idea de lo que nosotros tenemos como operador derivada. El operador derivada es este que nosotros tenemos acá, ¿sale? Y bueno, en el caso de las derivadas parciales de segundo orden, pues es derivar, por ejemplo, si yo tengo esta notación, me indica que tengo que calcular la segunda derivada con respecto de x, puedo calcular la segunda derivada también con respecto de y, aquí tengo el otro caso, esto es para la variable y, esto sería para la variable x. Para las derivadas parciales de tercer orden es derivas ya en segundo orden y vuelves a derivar otra vez con x y tienes también para la variable y, ¿no? Derivaste ya con respecto de y dos veces, bueno, pues vuelve a derivar para que te dé la tercer parcial, ¿no? La tercera derivada parcial, perdón. Y bueno, déjenme decirles que esto no solamente nos encierra en las derivadas de orden superior. En el momento que yo ya puedo calcular derivadas de segundo orden, yo puedo hacer ahí una mezcla entre derivadas. Derivar, por ejemplo, primero la variable y, que esto es lo que me estaría indicando aquí. Esto es lo primero que tenemos que derivar, la variable y. Y ya que tengo derivado con respecto de y, ahora voy a derivar con respecto de x, ¿sí? Vean que aunque tengo aquí este orden, primero x y luego y, lo que me indica que tengo que hacer primero es derivar con respecto de y luego derivar con respecto de x. Y puedo invertirlas, ¿no? Si quiero derivar primero con respecto de x, pues vean que el orden va a cambiar. Lo primero que hacemos es lo que está dentro del paréntesis, que es derivar z con respecto de x y después derivarlo con respecto de y, ¿ok? Símbolos alternos. Bueno, recuerden que nosotros podemos representar estas variables de las derivadas de f con respecto de x o la parcial de z con respecto de x, que manejábamos también estos subíndices z y x. Y bueno, ahora que ya sabemos de las derivadas de orden superior, nosotros podemos también trabajar aquí. Estas serían segundas derivadas con respecto de x, con respecto de y. Tener, por ejemplo, f de x, que sería la tercera derivada de parcial, ¿no? En este caso con respecto de x lo podemos hacer para y, para z, para las variables que ustedes quieran. Y para la parte de las derivadas mixtas, bueno, aquí yo tengo esta anotación, ¿sale? Lo que me indica aquí está contrario, ¿sale? Aquí sí me dice que primero voy a hacer la derivada con respecto de x, que es lo que me está diciendo acá, lo que acabo de explicar. Y después, ya que tenga f de x, pues voy a derivar con respecto de y, que es lo que me indica esta segunda parte. O sea, podemos dar la notación así o podemos dar la notación así de esta forma, ¿no? Por el caso de que tengamos ahí alguna situación. Bueno, vamos a practicar un poquito esta parte. Nos dice que tenemos esta función, una función polinomial muy sencilla y nos piden calcular la parcial de z con respecto de x, la segunda y la tercera, ¿ok? Entonces, todo va a partir de calcular la derivada de z con respecto de x, de ahí siempre vamos a partir. Esto sería 2xy cuadrada más
12x cúbica. Todo lo demás es constante. Ahora, si voy a derivar de acuerdo a la notación, voy a poner aquí adentro la derivada de z con respecto de x. Esto va por notación y en sí lo que estoy haciendo es volver a escribirlo de aquí arriba, ¿ok? Entonces, acá que voy a poner, dice, pues vas a derivar con respecto de x el resultado. ¿Quién es? 2xy cuadrada más 12x cúbica. ¿Y quién es el resultado? Vean que el operador ahora va a afectar al resultado que yo tenía en la parte de arriba. Y bueno, derivo 2xy cuadrada, pues la derivada de x es 1, solamente me quedaría 2y cuadrada más, y derivo 12x cúbica. Sí lo puedo hacer porque con respecto de x me daría más 36x cuadrada, ¿ok? Esto que tengo acá, de acuerdo a la notación es la segunda derivada parcial de z con respecto de x al cuadrado, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí esta situación, porque esto sería el inciso A, ¿sale? Para el inciso B me dice, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la parte de la definición de las derivadas de tercer orden, dice que es esto, yo lo puedo escribir como derivada respecto de x a la segunda derivada de z con respecto de x, ¿sale? O sea, que este resultado que estoy poniendo acá, ¿sale? Este que está acá, pues es el que tengo en el inciso A. Ya no tendría que hacer mucho, ¿no? Entonces, voy a poner aquí una rectita y una línea para que no nos equivoquemos. La derivada de z, la tercera derivada parcial que tenemos acá va a ser derivar con respecto de x a la segunda, que sería a esta que nosotros tenemos aquí. Entonces me quedaría 2y cuadrada más 36x cuadrada. Todo es con respecto de x, entonces el primer término se elimina y solamente me quedaría 72x. Y esto es el resultado, sale de lo que nosotros tenemos aquí. Estos, como es el inciso A y el inciso B, esto sería lo que nosotros vamos a tomar. Y este día nosotros ya lo conocíamos, ¿no? Que era derivar, y te vas haciendo siempre uso de lo que tenías de manera anterior y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, estas son con respecto de X. Vamos a hacerlas ahora con respecto de Y, ¿sale? Entonces aquí partimos otra vez de derivar z, pero ahora va a ser con respecto de y. Aquí me quedaría 2x cuadrada y menos 3y cuadrada. Vean que todo lo demás es constante, entonces no lo tomo en cuenta. Si yo quiero calcular la segunda derivada de z con respecto de y, pues lo que tengo que hacer de acuerdo a la notación es derivar z con respecto de y volver a derivarlo, ¿no? Pero vean que esto nosotros, lo que está dentro del paréntesis, ya lo obtuvimos en la parte de arriba. Entonces aquí sería 2x cuadrada y menos 3y al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver. Aquí es con respecto de y, entonces todo lo que no tenga y es constante, ¿ok? Si está multiplicando se mantiene. Si yo derivo y, me queda 1 y sería nada más el resultado 2x cuadrada. Y puedo derivar menos 3y al cuadrado, que es menos 6y, ¿sale? Esto es la segunda derivada parcial, ¿sale? En este caso de z con respecto de y, esto que tenemos acá. Bueno, ahora vamos a la tercera derivada parcial. Tenemos esto, derivada de y al cubo es igual a la derivada con respecto de y. Aquí tendríamos que poner la segunda derivada con respecto de y al cuadrado, ¿sale? ¿Esto qué es? Bueno, pues lo que teníamos aquí de manera anterior, de hecho aquí es z, ¿no? Perdón, ahí es z. Entonces voy a poner la derivada con respecto de y, ¿de quién? Pues de 2x cuadrada menos 6y. Y bien, tengo que derivar con respecto de y, pues el resultado, en este caso, solamente es menos 6, ¿vale? Esta es la tercera derivada parcial de z con respecto de y. Aquí también falta un cubo. Hay que tener mucho cuidado en la notación. Si ustedes omiten alguna parcial, si ustedes omiten alguna potencia o demás, va a estar en automático.
como 0, ¿va? Y bueno, vamos a hacer una mixta. Aquí vamos a ponerle que sea con respecto de y. Un pequeño errorcito, ¿sale? Vamos a calcular la parcial de z con respecto de x y de y, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a lo que nosotros sabemos de esto, la derivada parcial, la voy a escribir acá, es que lo primero que tengo que hacer es derivar parcialmente z con respecto de y. O sea, lo que está dentro del paréntesis es lo primero que tengo que hacer. Esta es la fórmula, ¿sí? Si ustedes regresan ahí a la parte de la formulita, eso es lo que tenemos. Entonces voy a calcular la parcial de z con respecto de y la voy a sustituir acá. Esto me da 2x cuadrada y menos 3y cuadrada. De hecho, si ven, ya la habíamos tenido, ¿va? Esto lo voy a poner acá con rojillo, la voy a encerrar, porque es lo que nosotros vamos a utilizar en el proceso. Entonces de acá yo sé que es la derivada con respecto de x, ¿de quién? De 2x cuadrada y menos 3y cuadrada. Entonces lo que está ahora dentro lo voy a derivar con respecto de x y esto me da solamente 4x. El segundo término no lo puedo derivar, bueno, sí lo puedo derivar, me va a dar 0 y pues esto sería el resultado, ¿sale? El resultado de calcular la segunda derivada de y de x en ese orden, ¿ok? Bueno, ya casi terminamos. Vamos a utilizar ahora esta notación que está ahí, f de y, de z, de z. Recuerden que esta notación es la única que sí está en orden o nos va diciendo cómo tenemos que derivar, ¿sale? Otra cosa es que esta función, para que yo pueda derivar, necesito recordar regla de la cadena de la derivación ordinaria y recordar que esto se puede escribir como esta parte, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que calcular f de y, ¿sale? Tengo que hacer la parcial de f con respecto de y. Entonces aquí sería 1/2 de x cuadrada más y cuadrada, más y a la cuarta, perdón, más z a la 6 menos 1/2. Y ahora derivo lo de adentro con respecto de y. Les digo que es donde estoy aplicando regla de la cadena. Entonces aquí sería 4y cúbica. Simplificamos y me daría 2y cúbica, porque multiplico 4 por 1/2, 2y cúbica y esta parte del trinomio, todo a la menos 1/2, ¿vale? Eso es lo que tenemos porque me lo indica aquí esta parte. Ahora, ya tengo f de y, a esto le voy a derivar con respecto de z. ¿A quién voy a derivar con respecto de z? Pues ahora esto que nosotros tenemos aquí, ¿sale? Voy a multiplicar entonces el 1/2, ¿sale? Por 2y cúbica, ¿sí? Voy a poner todo y ahorita hacemos la simplificación. Sería 2y cúbica que multiplica a menos 1/2, ¿sale? Aquí sería x cuadrada más y a la cuarta más z a la 6 a la menos 3/2 porque le resto 1. Y ahora derivo lo de adentro por regla de la cadena, pero lo vamos a hacer con respecto de la variable z. Entonces esto sería 6z a la 5, ¿sí? Esto si lo acomodamos, hacemos todas las operaciones, esto me va a dar 6y cúbica z a la 5 x cuadrada más y a la cuarta más z a la 6 y todo a la menos 3/2. Y bien, ya vamos en la segunda parte. Me falta otra vez volver a evaluar esto que ya tenía, f, y, z. Ahora lo tengo que volver a derivar con respecto de z. ¿A quién vamos a derivar? Pues a esto que tenemos acá. Y vean que ahora hay un detalle. Como voy a derivar con z, vean que z está dentro del paréntesis y z también se encuentra acá. Entonces, esto va a ser una derivación de producto de funciones. La de u por b' más u' por b. ¿Vale? Esa es la que tenemos que hacer. De acuerdo a las operaciones, pues nosotros
vamos a ir realizando aquí los pasos. Derivamos, vamos a ponerlo aquí así, sería 6y cúbica z a la 5. O sea, esto no lo derivamos, pero derivamos la que sigue, que sería menos 3 medios de x cuadrada más y a la cuarta más z a la 6 menos 5 medios porque le resto un 1 y derivo lo de adentro que sería con respecto de z, otra vez sería 6z a la 5, ¿vale? Esto es de la primera parte, más la segunda parte. Ahora, como no derivamos este primer factor, pues ahora sí lo vamos a derivar y me daría 30, ¿sí? El 5 por 6, 30, y cúbica, z a la cuarta, y esto lo voy a pasar tal cual. Ok, más y más z a la 6 a la menos 3 medios. En sí lo que tenemos que acomodar es esta partecita. Voy a multiplicar el 6 por menos 3 medios por 6. 6 por 3, 18. 18 entre 2 es 9. Por 6 son 54. Ok, aparte tengo un signo menos, entonces es menos 54. El y no tengo con qué multiplicarlo, sería y cúbica. Z a la 5 con z a la 5 es z a la 10. Ok, a la 10. Y esto lo voy a poner como x cuadrada más y a la cuarta más z a la 6 a la menos 5 medios. Hay aquí 5 medios más. Y por último, aquí bueno, el término este ya lo habíamos acomodado, 3y al cubo, z a la 4, x cuadrada más y a la cuarta más z a la 6. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro resultado. Eso sería una parcial mixta de tercer orden. Lo estamos derivando 3 veces. Y recuerden que esta pues la vamos haciendo con respecto del orden. Las otras donde aparece la D medio chiquita, pues lo que nos dice es, primero vas a empezar del último factor hacia el signo igual, ¿no? Entonces, pues eso sería todo para esta parte del tema de derivación parcial con respecto a la regla de la cadena y derivadas de orden superior. Muchas gracias por su atención.